Puede llegar a sonar como imposible que un día usted haya sido elegido por Dios para cumplir con una tarea específica y nos preguntamos, ¿por qué yo y no fulano o sutano, que tienen mejores cualidades que yo? Por eso mismo, porque Dios quiere sacarnos de la imperfección. Dios quiere ver que eso que Él mismo puso en nosotros sea la fortaleza usada para el plan que establece en cada uno. Es importante saber que de una u otra manera marcamos un nivel de liderazgo y que ese es un don que será la herramienta a usar para llegar a otros y poder sacarlos de la oscuridad en la que han estado. Para ello Dios ha tenido que tocarte para que puedas verlo. Se necesita tener unos ojos y oídos espirituales para ver el camino que quiere que retomemos con Él. Una palabra para el espíritu le trae nueva enseñanza para que sea fortalecido y madurado espiritualmente. El no entender que somos de Dios y que debemos vivir para Él y que su voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros, nos hace vivir como hoy es llamado el devocional cuando se es elegido. Dios eligió a Moisés porque creía que Moisés era la persona adecuada para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Moisés creció en el palacio del faraón y conocía las culturas egipcias y hebreas, lo que lo hacía capaz de guiar al pueblo de Israel de regreso a su tierra prometida. ¿De qué manera Dios entonces se revela a Moisés? La palabra que nos acompaña esta mañana está en Éxodo 3 del 1 al 6. Dice la palabra: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Vamos a conocer en estos días sobre las experiencias de la vida de Moisés, especialmente hoy ese trabajo, esa posición o esa circunstancia en la que te encuentres en este momento no determina lo que Dios puede llegar a hacer a través de ti. Si la misión de Moisés era libertar al pueblo de Dios de su esclavitud en Egipto, lo más lógico hubiera sido que Dios lo usara cuando estaba preparado, cuando tenía gran influencia en ese país. Sin embargo, después de que Moisés huyó de Egipto, Dios esperó 40 años en los que Moisés fue pastor de ovejas para finalmente revelarle su verdadera misión. No hay lógica humana en la preparación de Moisés. Su trabajo previo a ser el líder y libertador de Israel no comprendía el currículum de un gran líder. Sin embargo, ese fue el camino que Dios usó para moldearlo. Todo en nuestra vida es usado para moldearnos. Miremos en qué posición hemos venido desarrollándonos, qué ha permitido Dios que hagamos para irnos puliendo, para que demos el fruto del que anteriormente hemos hablado. Nos hemos equivocado muchas veces, hemos caído y hemos sentido que no tenemos las fuerzas suficientes para levantarnos, pero Él ha permanecido allí, sosteniéndonos, teniendo una misericordia incomparable, dándonos el amor que nunca nadie nos ha dado. Miremos estas situaciones claves en la vida de Moisés, que vivió hasta llegar a ser quien fue, porque a veces tenemos revelaciones, pero no las captamos, no las entendemos y mucho menos las asumimos.
La primera actividad del trabajo que desarrolló Moisés se basó en aceptar pastorear las ovejas de su suegro Jetro. Por más de 40 años, Moisés vivió como un pastor oculto en el desierto de Madián. Hasta este punto su vida era tan humilde que él no tenía ningún ganado al que pudiera llamar propio. Las ovejas pertenecían a su suegro y, y el cargo de Moisés era un cargo humilde, era apacentar ovejas. Segunda situación, caminando en su pastorear a través del desierto, llegó hasta Horeb, monte de Dios. Moisés llevó las ovejas hasta este monte que después se llamó el monte Sinaí. Horeb tal vez significa desierto o desolación. Y dicho nombre nos da la idea de cómo era el terreno. ¿Cuántas veces hemos podido avanzar en medio de la tristeza, de la desolación, de la soledad? Porque aún así nos hemos podido sentir en algún momento quebrantados, sin darnos cuenta que hemos ido avanzando hacia el lugar de encuentro con Dios. Pero en lo terrenal sentimos que nos hundimos, que estamos solos, que hemos fracasado. Recuerde algo, Dios permite que seamos atribulados para generar un momento de intimidad con Él. Si la clave de esta situación es mantenernos en silencio, orando, tal vez podríamos llegar a interpretar por qué Dios nos ha apartado de ciertos lugares o de ciertas personas o incluso nos ha sacado del trabajo en el que estábamos. Nos lo ha quitado todo para que podamos avanzar hacia Él. Esto hoy debemos interpretarlo como algo necesario. Todo lo que hemos vivido o pasado ha tenido un fin perfecto. Todo se ha movido bajo la voluntad del Padre. Lo único es que sin la luz espiritual hemos retardado el llegar a Él. Tercera situación de revelación. La zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. No fue solamente de que Moisés vio una zarza ardiendo. Aparentemente es común que una planta con espinas como esta tuviera una combustión instantánea en ese desierto. Sin embargo, dos cosas hacían distintiva a esa zarza. Uno, en medio de la zarza apareció el ángel de Jehová. Dos, la zarza no se consumía a pesar de que ardía. Y a pesar de que la zarza ardiera con el fuego, no se consumía, no se disminuía. No había ni una sola hoja que se enroscara, ni una sola rama que se carbonizara. O sea, ardía, pero no se consumía. La zarza ardiente que no se consumía fue la atracción magnética para la vista de Moisés. Le atrajo para examinarla de cerca. Algunos piensan que la zarza ardiendo simboliza a Israel o en general al pueblo de Dios, afligidos pero no destruidos, porque Dios estaba en medio de ellos. Pero en la Biblia, ¿qué es la zarza? La zarza ardiente simboliza el corazón del hombre. También representa el cuerpo humano, ya que una llama puede arder en el corazón del hombre y aún con esto su cuerpo y corazón prosperan y el hombre no se destruye. Es la gracia de Dios hacia los pecadores. También podríamos decir que la zarza ardiente era un dibujo de la cruz. La palabra hebrea usada para describir esta zarza viene de la palabra clavar o pinchar, lo cual significa un espino en una zarza. Y podemos pensar de la cruz donde Jesús fue coronado con espinos, soportó el fuego del juicio y aún así no fue consumido por ello. Y ser recordados de la cruz cuando consideramos la zarza ardiente. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. Lo que fuera que Moisés miró
no era nada normal. Para explicar lo que ocurrió aquí como un espejismo temporal, o la luz del sol reflejada en algunas hojas rojas, o era el fuego del campamento de algún habitante, o incluso sustituir esa experiencia por 40 años de Moisés en dicha área y su apreciación de que eso era ciertamente algo inusual. En la frase de ángel de Jehová dice que ciertamente no era un ángel creado, puesto que él es llamado Jehová, como dice en Éxodo 3:4, como parte de la más alta expresión del atributo de la deidad que se aplica. Con todo, él es un ángel, un mensajero, en quien estaba el nombre de Dios. ¿Y quién es este? Si no era Jesús, el líder, el redentor y salvador de toda la humanidad. Entonces, Dios le habla a Moisés desde la zarza ardiente. Y viendo que Jehová le iba a ver, Dios no le hablaba a Moisés hasta que él tuviera toda la atención de Moisés. En la palabra de Dios, a veces o regularmente, no toca nuestro corazón de la manera que podría llegar a hacerlo, puesto que nosotros estamos distraídos. Y aquí es donde se puede ratificar que tenemos que ir al fondo de la desesperación para que perdamos la distracción del mundo que nos rodea y podamos ser cautivados con elevar nuestros ojos al cielo, porque de allá ha de venir nuestro socorro. Dios no quiere que estemos distraídos el día que Él nos hable. Por eso usó una zarza. Moisés no vio a nadie en la zarza ardiente. Aún así Dios, en presencia del ángel, estaba allí llamando a Moisés. Y sin duda, esta es otra ocasión donde Jesús se aparece. En el Antiguo Testamento lo pueden ver en Génesis 16, del 7 al 13, en Jueces 2, del 1 al 5, en Jueces 6, del 11 al 24, o Jueces 13, del 3 al 22. Entonces decimos que este Dios, en la persona de Jesucristo, debido de que Dios el Padre se ha dicho que ninguno ha visto a Dios en ningún tiempo, el único Hijo, quien está en el regazo del Padre, Él ha declarado de Él y que no hay hombre que ha visto a Dios en la persona del Padre. Le dijo, Moisés, Moisés. Las primeras palabras de Dios para Moisés fueron llamarle por su nombre. Esto muestra que a pesar de que Moisés era un pastor solidario y olvidado en el desierto, Dios sabía quién era él y Moisés era importante para Dios. Esa doble llamada Moisés, Moisés implica importancia, urgencia, como cuando Dios llamó a Abraham, Abraham, Samuel, Samuel, Marta, Marta, Saúl, Saúl. Y él respondió, Dios le dijo a Moisés que hiciera dos cosas para mostrar un honor especial a ese lugar debido a la inmediata presencia de Dios. Él le dijo a Moisés que guardara su distancia, no te acerques. Él mandó a Moisés a mostrar reverencia ante la presencia de Dios. Quita tu calzado de tus pies. Ese no te acerques era una distinción de acercarse. Moisés estaba en camino a examinar de cerca la zarza ardiente cuando Dios le detuvo. ¿Por qué? Porque ese era un lugar santo y debido a que Dios es santo, siempre habrá una distancia entre Dios y los hombres. Aún en la perfección el hombre nunca será igual a Dios, aunque sí seremos capaces de tener una relación más cercana con Él. Y cuando dice quita tu calzado de tus pies, mostró una apropiada humildad a quitarse el calzado debido a que los más pobres y necesitados no tenían calzado y los siervos por lo general iban descalzos. También
reconocía la inmediata presencia de Dios. En muchas culturas uno se quita el calzado cuando entra a la casa de alguien. Moisés ahora estaba en la casa de Dios, un lugar donde se encontraba su inmediata presencia. ¿Ha preparado en algún momento usted un lugar en su casa para la presencia revelada de Dios? Lo que yo llamaría, ¿tiene usted un cuarto de guerra? ¿A dónde va en esos momentos de soledad o congoja? Miren por qué tenía que quitarse la sandalia. La suela gustaba del polvo, de la gravilla, de la arena sobre el pie cuando se viaja, lo cual es bastante incómodo. Por lo tanto, se hizo una costumbre el lavar frecuentemente los pies en aquellos países en donde eran usadas las sandalias. El quitarse el calzado es, por lo tanto, un emblema de dejar la contaminación que se contraía cuando caminábamos en pecado. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Dios se reveló a sí mismo a Moisés al declarar su relación con ellos. Y esto le recordó a Moisés que Dios es el Dios de pacto y de que su pacto con Israel aún era válido e importante. Este no era un nuevo Dios que se encontraba con Moisés, sino el mismo que trató a Abraham, a Isaac y a Jacob, el mismo que va a tratar con cada uno de nosotros, y que así será. La demora está en nuestro aceptar que también hemos sido llamados a algo especial. La palabra de Dios le va a revelar cosas que usted jamás ha imaginado. Tan solo está en permitir que su corazón sea descontaminado y pueda ser guiado por la presencia del Espíritu Santo. Entonces, hoy concluimos que se necesita estar atento a las señales que Dios presenta cuando se es elegido. No olvide compartir esta palabra, ya que va a ayudar a edificar el reino de Dios en la vida de otros. Una palabra para el espíritu con Jenny Joya, una enseñanza para su crecimiento y madurez espiritual. Somos Hoy Dios Habla.